Hola a todos, mil disculpas, como otro miércoles más de vivos, vamos a tener el lujo de tener a Reinaldo, que es contador acá en los Estados Unidos. Esperemos tener una buena conexión, porque les cuento que hicimos otro intento y lamentablemente no salió, pero ahora vi Reinaldo y te estoy invitando a conectar. Les pido disculpas a todos. El que no arriesga no gana, me había dicho mi... Ahora. Sí, ahora me escuchás bien. Bueno, vámonos por No, aquí. ¿Qué les ya parece? está, ya está. La idea era multiplataforma, porque hay gente que está en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y demás, pero no estaba funcionando. Y eso que lo probamos antes y funcionaba, cuando uno intenta. No. Vamos, la verdad que es una lástima porque es lindo que quede grabado y que se cuente todo lo que estuviste contando de la LLC y demás, pero tampoco quiero abusar ni de tu tiempo ni de todos los que nos estaban escuchando y había varias preguntas, les pido que por favor me las vuelvan a hacer por acá. Les quiero agradecer a todos los que nos están haciendo el aguante de las distintas plataformas y se están sumando y reiterarles que Reinaldo es contador y tiene una compañía, es el presidente de la compañía Conectax acá en los Estados Unidos, así que gracias Reinaldo de nuevo por estar acá, este va a quedar grabado. Un poco para hacer resumen, nos habías contado las diferencias entre lo que era la LLC, el Holding Corp, las SAS, ¿cómo se llamaban las otras que eran para S Corporation, la S Enterprise? Corporation. Perfect, Correcto. perfect. Sí, que cada quien la... Estábamos hablando de las diferenciaciones de una y otra y bueno, estamos creo que concluyendo que es tan difícil estandarizar toda esta área que mucha gente a veces a ciegas registra una LLC creyendo que a la final le va a funcionar y a lo mejor en su caso no es lo que realmente es, pues, ¿no? Ideal para la persona. Así que bueno, no sé qué otras preguntas estábamos también Ay, conversando de los pasos, pues registrar tu compañía, tramitar tu Tax ID o lo que es la parte del registro fiscal de la empresa, tramitar el Tax ID individual para no residentes, que es conocido como ITIN, y ahí nos habíamos quedado un poco en lo que era el trámite y digamos, la rapidez o no de uno de los trámites y la obligación de estos. Luego conversamos de funcionar como administradores o prestar ese servicio temporal donde algunos clientes que están en esa transición lo ameritan y bueno, estamos explicando que siempre que sea temporal, pudiéramos estarlo evaluando en ciertos clientes que ya están dentro de nuestra firma. Pues. Así cartera que de cliente. ahí creo que nos quedamos. Si las Está muy bien. personas que Y un se poco en están resumen, reconectando venían siguiendo, no creo que estábamos ahora perdidos. vamos a tener más dinámica. Y un poco en resumen, que yo siempre les digo, porque tenemos una parte de los que están acá participando, están ya en los Estados Unidos y otra parte están en otros países del mundo. Es importante, como yo siempre digo, los que están en proceso migratorio, de compra de un negocio o de compra de una propiedad, siempre, si es de compra de una propiedad, lo primero, un contador y armar una estructura para poder comprar ese departamento. Y después, si es en cuanto a la compra de un negocio, es lo mismo. Entonces, siempre, la diferencia es que yo siempre les digo, un contador y un abogado de negocios y el abogado migratorio para trabajar en conjunto, en equipo con Reinaldo y equipo. Repito algunas cosas, pero como hay cosas que son cross y comunes a lo que es la compra del departamento y a la compra de negocios, era elegir, como dijiste vos, qué tipo de sociedad vamos a armar, porque si era para la compra de departamento, por ejemplo, tiene ciertos beneficios hacerlo a través de una sociedad en vez de hacia título personal, ¿no? En cuanto a beneficios impositivos, hereditarios y demás. Y eso es importante saberlo, que para cualquiera de las dos siempre recomendamos tener una estructura societaria. Si bien vamos a andar más en negocios, si querés contanos un poco esa parte desde el punto de vista de una propiedad.
Sí, definitivamente, digamos, a nivel de negocio, es obvio que tienes que estar estructurado a nivel legal como compañía corporativa, pues, ¿no? Obvio tienes que, cuando vas a invertir en un negocio, tú bien conoces, tienes dos opciones, o generalmente tienes dos opciones, donde compras la totalidad del negocio, compras las acciones de la empresa y no solo el fondo de comercio o los activos, o la modalidad de comprar solamente los activos. Para una o la otra puedes estar estructurado previamente con tus empresas y fundamentalmente se les pide a las personas que tengan esa estructura prehecha, pero volvemos al punto, que esté adecuada a cada uno de los criterios o de las necesidades de las personas. Para el efecto de real estate lo mismo, se aconseja por varias razones. El tema el legal de tener, de estar estructurado con la LLC te protege en el tema de demanda si obviamente vas a estar utilizando el inmueble como negocio, como lo vas a tener como inversión, vas a alquilarlo, etcétera. Te protege y es recomendable tener inclusive una LLC por cada inmueble que tengas. Y luego lo que habíamos hablado de la holding anteriormente, etcétera. Pero cada inmueble es recomendable tenerlo en una LLC, Está bueno lo que contás. inclusive, Y el por inclusive qué, si... contanos el por qué, porque yo ya lo sé, pero no lo veía y en casa de herrero cuchillo de palo no me pasa, pero es re importante por la liability, por algún juicio que se pueda tener. Se les Correcto. cae una persona dentro del hogar y si bien tienen seguro, puede ir más allá del seguro y va contra todo lo que tengan abajo de esa LLC. Hay gente que Correcto. quiere comprar los negocios y me dice, te compro también la casa o el departamento. Le digo, no, o sea, yo no soy quien para decirles que no, te los mando, digamos, ¿no? Pero en definitiva les digo, habla con Reinaldo y no lo hagas, porque hay gente que cree que abarata costos y en definitiva se está ahorrando problemas a futuro. Sí, en efecto, hay personas que vienen con otras mentalidades en algún momento y no entienden que o les impacta mucho tener tantas compañías, pues, ¿no? Si van a hacer varias inversiones. Pero para cada actividad a veces es recomendable tenerlas por eso mismo de las demandas. Te sucede algo dentro de la propiedad, sucede algo dentro de lo que puede ser el entorno de tu operación comercial, una demanda, etcétera, y van nada más contra lo que tiene esa LLC en activos, pues en su patrimonio. Entonces, si tienes todo, 4 inmuebles en una sola LLC, bueno, van a ir contra esos 4 inmuebles o contra ese patrimonio. En cambio, si le distribuyes, entonces va a ser el diferenciador definitivamente en esa parte legal, de demandas y de problemas legales que tengas en algún caso, sea comercial o sea personal. En el caso fiscal, obviamente, estar, digamos, con los criterios, volvemos al punto, residente o no residente, cada uno aplica distinto a la ley, pero para efectos de un no residente, lo más recomendable es tener el inmueble bajo una LLC para efectos de lo que es cuando lo vendas, el efecto de la retención de impuestos que vas a tener sobre la propiedad, sobre el movimiento de esta operatividad o de esta operación o esta actividad de inversión. Y para efectos, obviamente, de lo que les veníamos explicando antes, de cómo se distribuye la ganancia o pérdida en una LLC para efectos de un residente o un no residente cuando se distribuye en cabeza de cada uno de ellos. Pues entonces, ahí la estructura generalmente más adecuada sí es la LLC para efectos, digamos, de real estate, hablando del estado de la Florida donde estamos ubicados, pues, ¿no? ¿Por qué? Perfecto. Por la situación del income tax. Hay algo que no les dije quizás en la otra parte, es que la LLC, por esta situación de que se distribuye en cabeza de los socios, en caso tal de que sean personas físicas o individuos, el estado de la Florida no tiene impuestos sobre la renta para el individuo. Entonces, por un lado, tienes la LLC que no paga el impuesto y por el otro lado tienes, digamos, una opción de estar revisando como individuo si en cada estado te aplica o no la ley. Entonces,
ahí hay que entender bien. En el caso de las corporaciones, no estamos tratando el tema, pero generalmente cuando ya pones un activo bajo una corporación, ya el tratamiento fiscal es otro, porque ya pasa a ser activo de una compañía, de una corporación, y pasa a ser, digamos, el movimiento de tu patrimonio sujeto a impuestos bajo la corporación, tanto en el estado de la Florida como en el tema federal. Entonces, son Reinaldo, dos eso un diferentes. poco cuando tengan decidido si van a comprar una propiedad y un negocio, o una propiedad, o un negocio, varias propiedades o varios negocios, lo ideal, como digo yo, es que se reúnan, te cuenten todo, porque al contador como hay que contarle todo y armar la estrategia, y vos los asesorás cuál es la mejor estrategia de acuerdo al plan que tienen. Correcto. Sí, siempre obviamente es lo mejor que podemos Yo tengo decir tanto. una ayuda Adelante. de memoria de todas las preguntas que me fueron haciendo, pero acá está que arde también, así que voy a ir mechando con algunas preguntas de Martín. Dice si se puede comenzar, por ejemplo, con la compra de un negocio a través de una LLC y luego, a medida que ya se tiene la residencia en USA o bien, si no es la residencia, tal vez tener social y tener una E2, que es antes de lo que es una Green Card, se puede obtener la S-Corp y qué beneficios tiene hacer eso. Sí, como le dijimos, la más, digamos, dinámica y la más recomendada para estos cambios es la LLC, porque en el camino tú puedes optar para ser entonces tratado como otra manera fiscal, pues, ¿no? En este caso lo que habíamos explicado de la S-Corp. Y sí, Martín, en ese caso tú vas a poder ir, irte convirtiendo en residente fiscal y para los efectos entonces vas a poder optar en su momento para hacer la solicitud ante la IRS, que no es algo automático, ¿ok? Tienen que hacer una solicitud ante la IRS y la IRS va a emitir una notificación como es Corporation en ese caso, ¿no? Perfecto. Inés Rodríguez está preguntando, un saludo Inés, ¿cuánto cuesta? Hay cosas que vas a poder responder y cosas que no, pero ¿cuánto cuesta mantener una LLC por año, por lo menos una orden de magnitud, liquidar los taxes y la renovación de la sociedad en el SAMBI? Por lo menos si estamos hablando del caso de la Florida, hay un registro que se paga anual, está en la orden de los $149 más o menos. Se hace una sola vez al año. En ese momento que lo llamamos annual report o reporte anual, muchas personas se confunden con el reporte anual de impuestos, ¿ok? Y no es así, es un reporte anual, lo que llaman el annual report. Lo que se hace es básicamente revisar que el nombre, que la dirección, que los accionistas o cualquier actividad, algo que haya cambiado de la empresa y se paga ese registro. Es un registro que se hace, como te digo, una sola vez al año. Y después, posteriormente, puedes hacer cambios durante el año, pero, pero no es automático, no es online, sino haces un formalismo donde lo envías por correo y te toma tu tiempo para hacer cambios societarios, etcétera. Ese cambio muchas veces, arranca, porque para pedir crédito siempre prefieren que sea tal vez una persona, el integrante de la LLC, etcétera, y pueden ser cambios de miembros, ¿no? Y de componentes, por ejemplo, tiene un miembro, incorporan un socio, o bien tiene alguien el 40, el 60 y después se reinvierte eso, o hacen 50 y 50, pero ese tipo de cosas es ágil dentro de todo y se puede ir haciendo sin problema durante el año, ¿no? Sí, bueno, en esa particularidad, específicamente en lo que estás hablando, el estado de la Florida tiene algo interesante que para efectos de registro público, lo que se ve y lo que revisa el banco, que es impresionante, pero el banco se lleva por ese registro, lo que aparezca allí. Tú puedes llevar un acta constitutiva, puedes llevar acciones, puedes llevar un operating agreement diciendo lo contrario, pero si no está públicamente allí, el banco no te acepta ni te da información, no te acepta cambios en la cuenta, etcétera. Entonces, es importante entender que lo que dice el zombie es lo que te va a recibir el banco. Y el zombie es el registro, digamos, de la Florida, donde están todas las empresas.
y no se colocan allí porcentajes accionarios. Básicamente, si es una LLC, se coloca si eres manager o gerente. La terminología está en inglés, Ana, así que lo tengo que decir así, pues, ¿no? Si es manager o si eres member o miembro o partner de la LLC o si eres member manager de la LLC. Entonces, tú tienes criterios allí donde tienes que ser bien específico en el zombie y tienes que decidir realmente antes de hacerla o durante los cambios que estás hablando, quién va a quedar públicamente. Quien queda públicamente es quien lo ve, el banco, y tanto para temas hipotecarios o temas para abrir las cuentas o cualquier trámite. No así para efectos fiscales, no así para efectos IRS. Siempre le digo a los clientes que es importante entender lo que les dije hace un rato cuando estábamos en el otro live, de lo que colocas en el IRS cuando tramitas tu Tax ID. Muchas personas llegan con el zombie y dicen Ana Serrat y Reinaldo Díaz, pero el IRS tiene Carlos Martínez en su Tax ID porque él es su representante. Entonces, pero tienen que explicar entonces que en su primera declaración qué y cómo está conformada la LLC. Y es a partir de allí donde tiene que coincidir el IRS y tiene que coincidir tu declaración con lo que dijiste en tu EIN y más o menos con lo que dijiste en el Zombies. En efecto, lo que dice tu primera declaración es lo que queda registrado realmente ahora para los bancos, ahora para cualquier trámite futuro. ¿Por qué? Porque si la LLC dice que los partners tienen 50 y 50, Ana Serrat y Reinaldo Díaz, esa es la constitución de la LLC ahora. Entonces ahora tenemos que hacer el match. En el zombie tienen que aparecer Ana Serrat y Reinaldo. En el banco te van a pedir tu declaración y entonces ahora aparece Ana Serrat y Reinaldo y en el zombie no están. Entonces, una cosa coincide con la otra. Entonces, por eso hay veces que hay que hacer los ajustes necesarios durante el año y sobre todo antes de presentar tu primera declaración. O cualquier otra declaración, pero digo la primera porque generalmente en la primera es donde Donde tú se defines. aprende, donde se Sí, y aprende. donde tú defines cómo va a quedar tu capital accionario, donde tú defines cómo va a quedar el tema de tu LLC y cómo va a ser tratado de aquí en adelante, Acá, pues a nivel acá fiscal. Maceira pregunta de objeto social, perdóname, pero no entiendo la pregunta, ¿no? ¿El Eh, objeto sí. de actividad o de objeto No, de social? objeto social, preguntó él, pero no Pero sé con cuál es respecto la a qué. pregunta? Claro, no entendí la pregunta, capaz si querés después reformulala. De Eh, objeto para social. la compra después, más o menos, yo lo sé, ¿a qué se dedica el objeto social? ¿Es a qué se dedica? No, perdona, no sé tienen que poner Bueno, a lo qué que... se dedica. Ah, ya entendí. Claro, claro, sí, o sea, básicamente eso es lo que explicaba. En el Soundbase o en el registro de la Florida, no necesariamente aparece o tienes que colocar a qué se dedica. Tú puedes decir que es una actividad abierta comercial, no especificas, pero ante el IRS sí. Inclusive, volvemos al punto, en esa primera declaración tú tienes que colocar cuál es tu actividad. Y esa actividad, entonces ya está definida en esa declaración y tiene que, como les digo, coincidir con tu BIN. Si en el camino cambiaste de actividad, que puede ser otra pregunta, o si iniciaste y lamentablemente tenías una LLC, no sé, que le pusiste que ibas a vender al mayor y terminaste haciendo temas de servicio, ¿ok? Sencillamente cuando vas a hacer tu declaración colocas esto y se le anexa algún tipo de carta explicativa o se hace una revisión del Tax ID con el IRS. Esa revisión con el Tax ID ante el IRS del Tax ID, tú vas a entonces decir qué actividad vas a hacer de ahora en adelante. Puedes hacerlo en el mismo momento de que estás haciendo tu declaración o previo a tu declaración. Y acá Maceira también dice, y si luego compro una empresa que se dedica a otra cosa, Lo mismo, Maceira, digamos, como la vayas a comprar. Les explicaba que hay dos maneras, digamos, generalmente que se hace. Tú compras las acciones directamente tú
como individuo o como corporación, donde te haces de las acciones de la empresa que está en actividad, o compras los activos. Si compras los activos, entonces básicamente lo que estás es pasando todos tus activos a la empresa que ya tienes constituida. Entonces, si esa empresa que tú tienes constituida se dedica a otra cosa y estos activos que estás comprando o esta empresa que estás comprando se dedica a otra, entonces tienes que definir. Si te vas a quedar con la empresa, tú puedes sencillamente, eres como un inversionista, eres dueño de las acciones, esta LLC se dedica a lo que sea y esta empresa tiene una actividad específica ya conocida, ¿ok? Si compras y te llevas los activos a esta empresa, obviamente la actividad comercial que desarrollas aquí tiene que coincidir de alguna manera, ¿ok? Tiene que coincidir y lo tienes que explicar en tu declaración, sea primera declaración o ya tenga varias declaraciones de Perfecto. empresa. Una Pero de pregunta que que me, puedes hacer el switch, lo puedes hacer, obviamente, puedes cambiar. una pregunta que me hacían varios. Si no la renuevan, ¿no? Porque y pasa y es muy común y le ha pasado a varios clientes y la tenía también. Abren una LLC o algún tipo de corporación holding para comprar un departamento y al final no lo compran, Ujú, ¿no? Y ujú. no hacen nada, no renuevan, no pasa nada. Eso obviamente tenía que haber hecho la declaración por más que no compraran nada de esa LLC que abrieron, aunque sea decir no hicimos nada, pero no lo hicieron, porque es como que la gente se olvida, ¿no? Muchas veces en otros países pensaban comprar un departamento, no la compran, se cae en el Sambis. Eso le genera una deuda en el IRS, que es como la FIP en Argentina. Pueden después volver a abrir si al final, al año siguiente, se deciden por comprar el departamento en vez de abrir otra LLC, pueden como reabrirla. Es una pregunta que me hicieron varios. Sí, te respondo la última, ¿puedes hacer un restatement o puedes reabrirla? Sí. Em, Pudiera ser que el zombie le haya dado ese nombre si tienes muchos años que la dejaste sin actividad. Es muy típico, Ana, eso que estás diciendo. Hay personas que crean 10 y van dejando y sencillamente, les explicaba antes del año report, ¿cierto? Ese año report tiene un tiempo, tiene hasta el 1 de mayo de cada ejercicio fiscal, de enero a diciembre. El 1 de mayo te da el estado de la Florida para tú hacer esa renovación. Luego del 1 de mayo hay una penalización. Esa penalización es de $400. Entonces lo que te iba a costar 140 y tanto, ahora tienes que añadirle $400. ¿Ok? Entonces, esa es una primera penalización. Pero cuando llega septiembre y no has hecho ni lo uno ni lo otro con penalización o sin penalización, entonces queda inactiva la empresa. Si no está registrada, ponte tú que hay muchas personas que registran y no tramitan el EIN o no tramitan el Tax ID. Si no está registrada ante el IRS, me atrevo a decir que estás relativamente a salvo desde el punto de vista de que estés, digamos, en el tracking del IRS. Yo tengo que ser muy profesional, muy responsable en lo que te estoy diciendo porque yo soy, digamos, un profesional tributario. Aquí hay obligaciones y hay un deber ser. ¿Ok? Cuando tú registras una empresa es porque realmente tú vas a hacer algo con ella. Entonces hay personas que se les hace tan sencillo y dentro de todo es tan económico, digamos, registrar una empresa en el estado de la Florida, inclusive en otros estados de los Estados Unidos, versus, me atrevo a decir que en nuestros países de Latinoamérica es sumamente complicado y costoso y ya ni siquiera hablamos del capital accionario que tú tienes que colocar. Aquí puede ser cero, puede ser $1, puede ser 100 acciones a 0,000. O sea que en nuestros países tú tienes que registrar un capital accionario, pagas tasas, pagas impuestos sobre eso, sobre ese capital accionario en muchos de nuestros países. Entonces, la diferencia es bastante, por lo cual se les hace muy, digamos, deportivo registrar una empresa y dejarla allí. Entonces, si tú vas a registrar una empresa que tiene una actividad es porque vas a ejercer una acción, una operación, sea comercial o sea de servicios, etcétera. Entonces, el, desde el punto de vista fiscal, si tú ya te
registras ante el IRS, ya tú le dijiste al IRS, estoy comenzando operaciones tal fecha. Si tú tienes entonces empresa más Tax ID, ponte tú, te registraste en febrero y tienes tu Tax ID desde febrero, y llegó septiembre, llegó Y no octubre, llegó hiciste diciembre nada. y te obviaste, no te escapas de que te llegue una carta del IRS con las penalidades. Una de las diferencias también para los efectos de la LLC versus la corporación son en esas penalidades que estamos hablando. Eso cambió también. Puede ser, me atrevo a decir que el regulador las cambió por esta manera deportiva de las personas crear LLC y dejarlas allí, o no hacer los reportes y los registros, etcétera, inclusive siendo no residentes, en donde las penalidades van por partner y por mes no declarado. Entonces, hay ciertas cosas que hay que cuidar porque vas a poder quedar allí ante el IRS con un tema que si la reactivas pudiese, Surgir. digamos, aflorar. Sí. Es importante, quiero ahí remarcar que muchos no lo saben y me parece importante, ya sea para propiedad, y vamos a ahondar después más en negocio, y negocio, tanto en el contrato de propiedad como en el contrato de negocio, en la letter of intent, no en el contrato, en la carta de intención, nosotros podemos ir a nombre personal en una primera instancia, donde podemos poner Ana Serrat, Reinaldo Díaz, entre paréntesis, LLC to be made. Entonces, ya sea para propiedad o negocio, no hace falta hasta ese momento que la hayan creado porque sí. Ya cuando tenemos algo concreto y estamos presentando oferta, ya sea negocio o a propiedad, ahí nos aceptan la oferta y van con Reinaldo y ahí vemos lo que se arma, porque hay en realidad todo un proceso, ya sea en propiedad o en negocio, que lleva por lo menos 30 días el proceso de compra. Y en grandes rasgos, el armado de este tipo de LLC y de este tipo de estructura lleva 7, 9 días más o menos, ¿no, Reinaldo? Confirmame un poco eso. Depende de la época de Del año. Florida. Generalmente es así. Si te pregunto, ayer revisé y están muy, muy, muy al día. Así que puedes tenerla en un par de días la empresa, pero he tenido 15 días de espera, así que Bueno, pero depende. igual, hagamos que Pero sea este máximo, ujú. estaríamos abarcando el proceso. Entonces, ustedes lo ponen a nombre de ustedes, no queda el registro en ningún lado, porque en un caso sería el escrow de la propiedad y en otro lado el abogado de negocios, en realidad no emite ningún documento con eso y después ya el contrato sale con el nombre que se le asignó del tipo de organización que se eligió. Si vendo o transfiero mis acciones de una LLC a una persona ajena a esa entidad o corporación. ¿Qué quieres decir, Sebas? Aprovecha. Ya. Y después vamos a andar en todo. Les cuento que Reinaldo, para la pena. Yo voy a aprovechar aquí, Ana, te voy a robar y voy a Sí. saludar a Pablo Pérez que me saludó Bueno, directamente. saludos, Gran Pablo amigo, Pérez, excelente todo. profesional y experto en el área familiar patrimonial también. Ah, Así bueno, que datazo. excelente, excelente. Pablo, voy a En el hacer un tema vivo con familiar. vos. Voy a hacer un vivo con vos, pero espero que mis clientes no te tengan que utilizar para divorcios, sucesiones y todo, pero no sabes la cantidad que preguntan, así No, que Pablo es experto en el área familiar de esa, lo que llaman esa transición familiar de las empresas. Es espectacular, o sea, ah, empresas de mucho tiempo constituidas. Bueno, pensé aparte que era por hacer, abogado, como pensé que era consultor puede abogado. hacer otras cosas. Está Y a mi muy amigo bien, Galíndez, José Luis Galíndez, que se acaba de incorporar, está muy bien. excelente profesional tributario internacional, que te iba a hablar un poco, si nos da Espera tiempo, que vamos a responderle a de qué Seba. vamos a hacer con eso. Dale. Dice, si vendo o transfiero mis acciones a una LLC o a una persona Ujú. ajena a esa LLC que además es dueña de un departamento, es problema de ella. ¿El accionista nuevo pasa a ser dueño de esa propiedad directamente o hay otro procedimiento que hacer? Bueno, tú puedes
responder y yo también. No, vos O sea, respondés que yo sé que sabés. porque si vendo o transfiero mis acciones de una LLC a una persona ajena, esa LLC además es dueña de la persona. Sí, tú lo puedes hacer. Obviamente lo puedes hacer. Un nuevo accionista, sea de individuo o sea corporación, puede hacerse de las acciones de esta LLC inclusive de corporación. Lo que va a quedar es el activo dentro de esta empresa y si se ejecuta lo que es, digamos, una venta como tal. O sea, porque estás vendiendo tus acciones, estás vendiendo tu participación en la LLC. Entonces el tratamiento fiscal, volvemos al punto, va a depender de cada uno de los temas particulares del cliente o de la persona. Bárbaro. Para los que no me escucharon, porque lo dijimos antes, Reinaldo y trabaja en Conectax, es el presidente de la firma y tiene más de 20 años de trayectoria en lo que nosotros en Argentina, Uruguay, Sudamérica decimos contador. Acá no tiene ese nombre, tiene otro, pero se encarga todo lo que son el armado de estas empresas. Es importante, se pueden hacer a la distancia, todo el llevar el tax, todo después de que compran, la previa de comprar un negocio, el proceso de compra de un negocio y lo posterior a la compra de un negocio y la previa y posterior a la compra de un departamento. Así que bueno, un poco, si era departamento lo que hablábamos es, se puede armar, cuando uno hace la oferta, armamos qué estructura conviene más, se compra el departamento y después anualmente el equipo de Reinaldo les puede hacer las presentaciones debidas de impuestos y demás. Y vamos a ahondar, que lo que más me preguntaron era tema negocios, por supuesto, ¿no? Está esta estructura. ¿Vos les armás esta estructura o la esperamos a que nosotros les conseguimos un negocio, presentamos la oferta y ahí les armás la estructura? Está el proceso, nosotros siempre decimos y repito que justamente como vos hablabas de tus amigos, siempre los obligamos a los clientes, terminan haciendo lo que quieren, ¿no? Pero les sugerimos, yo digo obligar, pero les sugerimos siempre contratar un abogado de negocios y un contador para hacer lo que se denomina due diligence legal y contable y financiero. Desde esa parte del due diligence financiero, que hemos hecho varios en varios negocios, tenemos varios en trámite también con él, un poco cómo ese servicio, qué hay que tener en cuenta, qué cosas, aunque sean desmedro de nuestro trabajo, pero darle las mejores herramientas a los clientes para que tengan un prefiltro y una evaluación para hacer todo el proceso más ameno y más eficiente, si Sí, querés, Reina. bueno, fíjate, Ana, en el proceso de la compra de un negocio hablábamos de varias etapas. La que tú hablaste de tener la empresa o el tipo de estructura ya establecida o no, bueno, esa es una etapa. Pero decidir, digamos, comprar o no el negocio va a depender de varias circunstancias. ¿Para qué lo quieres? Sencillamente para el punto de vista migratorio o para el punto de vista de inversión. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, un negocio tiene que ser rentable y un negocio tiene digamos, presentar los números adecuados para, digamos, lo que tú estás enseñando versus lo que el cliente que está comprando tiene expectativa. En esa área entramos nosotros, como tú bien dices, hemos tenido exitosos casos, tanto desde el punto de vista que hemos podido llegar al cierre completo de la operación, como también alertar al cliente de no avanzar en esa operación por irregularidades que podemos detectar. Hay General. tres: el avanzar y cerrar, el que nos has dicho, y está muy bien, y el cliente tiene la última palabra, le dijiste, le Ujú, quiero no avanzar, ujú. y hay otro que vi, y también me parece bueno, que es, no está mal, pero el precio no coincide con lo que es. Porque Exactamente. está el verde, el rojo y el amarillo. Son como tres semáforos que Mm. dependemos de vos, digamos, porque en realidad siempre la última palabra la tiene el cliente, vos no le decís Sí, eso, vos le das un informe. ¿Cómo es? correcto. Sí, básicamente lo que yo les digo al cliente, se lo digo de antemano. No es una auditoría. Yo no lo puedo llamar una auditoría. Un proceso de auditoría, estamos hablando de
primero, legalmente y a nivel de, digamos, de lo que son las leyes de contaduría en los Estados Unidos, estamos hablando de otro proceso. ¿Ok? Esto es una revisión que además me das entre 20 y 30 días para hacértelo. Como De mucho. Yo en 15 como lo mucho, queremos. exactamente, como mucho, para yo decirte que lo que me está mostrando el vendedor es lo correcto, ¿ok? Entonces, o es lo adecuadamente correcto. Ahora, ahí hemos establecido dentro de la firma varios esquemas que nos han funcionado, en donde pedimos muchísima información que el 70-80% del cliente la entrega, ya sea el broker o el mismo vendedor lo va a entregar, que ya la tienen consigo quizás, pero que no la sueltan y no abren completamente los libros hasta que no tienen un depósito o no tienen una avanzada. Está Entonces bajo en ese due contrato. diligence revisamos las cuentas bancarias de la compañía, las declaraciones de impuestos, tanto de impuestos sobre la renta como de impuestos a las ventas, en caso tal de que aplique. Revisamos los balances o estados financieros que nos pueda proveer el cliente y cualquier sistema de merchant, de punto de venta que Postnet le pueda tener, decimos o de Sudamérica. postnet en Argentina que pueda tener el negocio en caso tal de que se maneje así. Todo eso lo vaciamos, todo eso lo vamos analizando. Pido generalmente 3 años cuando es una compra de activos. Si es una compra de acciones, como les decía ahorita, pedimos hasta 5 años. Obviamente si el negocio tiene más de 5 años, porque son diferentes. O sea, cuando la revisión la hacemos por compra de activos o compra del fondo de comercio, no estoy comprando pasivos de la empresa. En cambio, cuando yo estoy comprando las acciones de la empresa como tal, estoy comprándome ya la compañía, entonces también me estoy trayendo los pasivos y los activos y todo lo que tenga, lo bueno y lo malo de la empresa, porque estoy comprando las acciones de la empresa. Son dos cosas totalmente distintas. Bocadillo en eso para dejarlo más Mm, terrenal, porque a mí me encanta todo lo que nos estás esclareciendo y mm, lo técnico que sos y lo profesional. Pero un poco lo que recomiendan los abogados de migraciones y muchos abogados es no compren la compañía. O sea, ustedes, la LLC o la empresa o el holding o la corp de ustedes compran el fondo de comercio negocio nuevo. Así, en definitiva, están comprando activos, no compran ni pasivos ni obligaciones. Sin embargo, cada vez más hay muchos negocios que requieren ciertas licencias para operar, desde los mm. aires acondicionados, hay un par de negocios que ya todos sabemos, los contadores, los business brokers y todo, que es re importante en realidad comprar lo que es la Las acciones, corporación o las correcto. acciones. Entonces, ahí se requiere ya otro tipo de inspección y para, no sé, lo de la licencia alcohol, por ejemplo, de alcohol, es mucho Claro, mejor comprar ya la corporación. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar bien asesorados de un business broker, del abogado y del ya. contador o las personas como él, pero obviamente va a requerir otra auditoría, una u otra, ¿no? No, que no, Sí, vos dijiste, no es auditoría, otra otra revisión. revisión, sí, otra revisión que es un poquitico más detallada, obviamente, porque te estás quedando, como te digo, con lo malo también que puede tener el pasado de esa empresa, ¿ok? Em, Te añado otro ejemplo ahí, Amazon o las empresas de e-commerce. Generalmente, si tú cambias y compras un e-commerce, compras una empresa que tenga el movimiento en Amazon, Amazon no te transfiere a otra LLC eh, el histórico, por lo cual tienes que también comprar la empresa. Es un punto Tenemos bien negocio hacia importante, la venta, así que bien, bien en el importante. equipo, muy Es bien importante. importante, ahí sí tienes que comprar la empresa. Entonces, ese due diligence que estoy haciendo o ese análisis que te estoy diciendo que hacemos, habla. Como yo digo a los clientes, eso bota información, bota, digamos que tiene que de alguna manera coincidir la información. Cuando no coincide, suceden las tres cosas que hablamos en resultado. Vas, no vas, o vamos a pedir un cambio, vamos a hacer otra oferta. Y para eso es el due diligence. Básicamente lo que nos hace es entonces entender en qué estatus está la empresa. Quizás el diferenciador de nosotros es que no me quedo en lo objetivo, no me quedo en la papelería que me estás dando, sino hacemos entrevistas constantes tanto con el vendedor
o con el broker vendedor como con el cliente. Entendemos su situación. Yo converso mucho, como se darán cuenta, y converso y converso y converso mucho con mis clientes. Inclusive cargo muchas más horas de las que pudiera entonces estar involucrado en lo que es el análisis, porque me gusta llevar al cliente al éxito adecuado en su decisión. Entonces, ahí también se consiguen ciertas cosas y ciertos detalles que no están en el papel. Lo subjetivo es muy importante. Uno no siempre se consigue que las personas venden el negocio porque quieren salir del negocio porque está mal, ¿ok? O porque el negocio no les da Hay de más. todo, O en porque todos hay de los todo, negocios hay que de hemos todo. Pero vendido hay siempre de uno todo. tiene que ir con la picardía de que algo me van a querer esconder o algo tengo que coincidir, algo me tengo que conseguir. Y no solo eso, sino que hay muchas personas que invierten en esto por las razones adecuadas, sea por la visa, que se vienen a los Estados Unidos, o por inversión. Generalmente por la visa también tenemos otras ramificaciones. La persona viene a depender de ese negocio, viene a vivir de ese negocio, de su día a día, ese flujo de caja. El negocio tiene que tener un flujo de caja para que la persona viva mensualmente según su estructura familiar, ¿ok? O sencillamente no les importa que ese flujo de caja sea pequeño si no están haciendo una inversión a largo plazo. Entonces, todas esas cosas no se, no se entienden en un papel, se entienden en las entrevistas. No solo el broker lo sabe, sino entramos en ese Y esquema. para mí Entonces, no por eso vamos menor, un poquitico más allá de los y para números, que es lo que mí quiero no decir. menor que vos lo ves, porque haces eso que me estás contando, muchas veces lo que dicen y lo que muestran es real, pero la verdad que minimizan a veces la gestión. Y es tan o más importante porque tal vez mi negocio hoy real es exitoso, te dejo los empleados, te dejo mi know-how, no voy a competir, me quedo haciendo la transferencia y a mí me dio lo que yo te dije que te dio. Sin embargo, lo compra Juan o María y le va a dar distinto. Y compraron el mismo negocio y nadie los estafó ni nada. Tal vez al principio les da menos o les da más, o después hasta pueden duplicar la facturación, o al revés, pueden hacerlo quebrar. Porque eso que hace Reinaldo, que no es común, y no limitarse solo a los papeles, hay un componente re importante de la gestión que también hay que analizar y un poco uno hace un filtro y un tamiz con esto que hace él. Está divino todo lo que es lo financiero, lo económico, lo comercial, los papeles, pero también hay una parte que es difícil de manejarlo, pero está bueno, uno va haciendo un poco un tamiz con esta información como hace el cruzada. No quiero que se me vaya una pregunta de Ale. También cuando haces la auditoría incluye el concepto sobre el precio versus el retorno de la inversión. Sí, sí, uno de los objetivos del análisis es justamente el beneficio que vas a tener en el negocio y el tiempo que tú vas a poder recuperar tu inversión. De eso va a ser el factor, inclusive el factor que le pone el broker al precio del negocio, ¿ok? Em, versus lo que nosotros detectamos. Entonces, generalmente, corrígeme Ana, Tres en veces Florida y va de medio. 3 veces y medio el valor de ese beneficio que estamos hablando, ¿ok? Pero Eh, es importante y también hacerlo. hay que ver qué hay adentro también. Exacto. Hay activos, hay patrimonio, etcétera, que podemos estar tomando en consideración para eso. Porque hay varios métodos de evaluación de un negocio, hay como 11. El más usado se calcula, más o menos, ¿no? 3 veces y medio la declaración al IRS, por ejemplo, de la ganancia neta. Entonces, si un negocio declaró 100.000, de movida, de base, ese negocio va a estar entre 350, más o menos, entre 300 y 350. Pero después, si no sé, si es una tintorería y justo tiene maquinaria nueva y la puede justificar, y la maquinaria, aunque sea amortizada hasta 100.000, no va a ser 350 el valor de ese negocio, va a ser cercano a los 450. Y hay otros componentes más que hacen que suba o que baje ese negocio, pero el gran componente más o menos son 3 veces y media la ganancia neta. Eso no quita que hay como una especie de inflación en negocios por la gran demanda que hay de
de las personas que están viniendo a South Florida y hay bastante poca oferta. Entonces, los negocios generalmente, y eso está bueno que lo sepan, yo veo los profesionales como Reinaldo varios, resisten lo que es, está mal dicho auditoría, pero una especie de ese feedback. Estamos hablando ya de negocios arriba de 400, 500 mil dólares y todo. Muchas veces, si es a los fines migratorios, se ven negocios de más o menos 200 mil. Y si uno tiene el expertise, por ejemplo, está comprando una peluquería y es peluquero, también eso se contempla. Claro, Porque, totalmente. pero si de repente sos abogado y estás comprando una peluquería, ojo, porque los precios han subido, ¿no? Y Mm. mismo los abogados de migraciones, que si bien la ley no especifica un monto mínimo, dicen inversión sustancial, esa inversión sustancial la interpretación de eso está mutando, digamos. Ya, y sobre todo el resultado también, porque el abogado de inmigración en muchos casos lo que quiere ver es una empresa o un negocio que tenga operatividad, que tenga sustancia, digamos, en acción y bueno, obviamente todos esos detalles se van tomando en consideración, pues, ¿no? Y yo creo que ustedes hacen una labor impecable de hacer ese análisis previo con los negocios que están en venta de ustedes y también con los negocios que le buscan a los clientes para comprar. Pero esa subjetividad de entender digamos, la persona que viene a ser y qué trayectoria tiene y el pasado es fundamental, pues, ¿no? Es fundamental para el posible éxito. Y sí, nosotros incorporamos una cláusula en toda la propuesta que hacemos de due diligence, donde justamente decimos eso, Ana. No nos responsabilizamos de lo que puede estar sucediendo con este negocio en el corto o largo plazo, porque básicamente lo que yo te voy a estar diciendo es lo que está pasando hoy, ¿ok? Sí. De ahí en adelante, si tú lo manejaste perfecto, lo manejaste de una manera inadecuada, no puedes responsabilizarme por esa situación, porque yo lo que te voy a decir es, a mí me dijeron que esto valía 300, que me dices tú, cómo ves la situación, y eso es lo que yo te voy a decir. Claro, como nosotros que en realidad somos representantes y nosotros lo que hacemos somos intermediarios, donde en definitiva a la gente le mostramos la cantidad de casas o la cantidad de negocios que hay disponible, fresa, chocolate, es mango y las personas eligen. Y siempre decimos ir a un profesional contable, financiero y al profesional de abogados que ellos le van a saber hacer ese diagnóstico que es tan importante y tan valioso. Ustedes después de que se cierra, ¿no? Y hagamos que sea una experiencia, un caso de éxito Mm, positivo y se vaya mm. al cierre. ¿En qué acompañan a estos compradores? Que hemos visto negocios de 100 mil dólares que no son por la visa y negocios de millones, ¿no? Pero ¿en qué pueden acompañar al inversor post due diligence? Bueno, en la tendencia es que los negocios hayan tenido algún tipo de contador antes. Entonces la persona escoge si quedarse con el mismo contador o nosotros podemos ofrecer un servicio que es interesante porque conlleva una parte administrativa contable eh, que termina siendo educativa, sobre todo en migrantes de visa, ¿ok? Que es hacer el setup de todo el inicio, de educarlos en el tema fiscal, en el tema de cómo se hacen todo el tema contable, administrativo de los negocios, ¿ok? Y posteriormente a esa educación, que ya a la persona ha agarrado el ritmo, ¿ok? Del negocio y el ritmo administrativo, y ya está entendiendo cuáles son los deberes formales a nivel fiscal y a nivel contable, lo podemos entonces ayudar obviamente en las declaraciones, en el llevado de su contabilidad, ya sea mensual o ya sea del esquema que podamos convenir, trimestral o lo que fuera. Y entonces, desde la firma, somos providers de un sistema de software que es uno de los más QuickBooks. usados en el small business, que es QuickBooks. Entonces, a Qué través bueno. del QuickBooks, que es una No, no sabía. herramienta, sí, que es una herramienta muy conocida
dentro de todo relativamente económica, accesible para los small business. Entonces, al ser expertos en esta área, hacemos ese setup inicial, educamos al cliente y el QuickBooks hoy por hoy, que nosotros siempre recomendamos, es el online. Eso te permite a nivel remoto estar en cualquier parte y tener conocimiento de lo que está sucediendo en la parte administrativa contable de tu empresa. Desde el manejo de tus cuentas bancarias, porque sincronizamos todo lo que es los bancos, entonces el QuickBooks sincroniza toda la parte bancaria, como el llevado de toda la parte fiscal de las nóminas, del pago de las nóminas, de los empleados, etcétera. Es potente la herramienta y a su vez dentro de esa herramienta hay aplicaciones y hay aplicaciones que ellos han hecho en alianzas que complementan entonces en rubros particularmente. Entonces, eso lo tenemos, eso lo podemos proveer con los clientes, inclusive antes de que se mudan a los Estados Unidos se puede ir estableciendo todo esto, porque como te digo, es online, tú puedes estar en Argentina y entras en el QuickBooks y puedes manejar, puedes facturar, puedes cobrar, puedes manejar tus bancos, puedes todo a nivel remoto, e inclusive puedes entrenar. Hay muchos clientes de nosotros que tienen operaciones establecidas fuera de los Estados Unidos, que tienen un personal ya en sus empresas, pues, ¿no? Y lo que hacemos es educar a su parte administrativa y hacen el llevado hacen un espejo Y de esa empresa y van llevando ustedes la parte dictan esas administrativa. capacitaciones. Y dictamos esas capacitaciones hasta un nivel donde ya el cliente se siente libre y lo que quedamos entonces es en una propuesta de revisión, análisis, donde ahí ya entro un poco más yo, de analizar, digamos, los estados financieros a finales de mes o a finales de trimestre, nos sentamos con los accionistas, nos sentamos a tomar decisiones, revisamos el presupuesto, podemos hacer presupuesto, podemos hacer proyecciones, en donde le vamos llevando el negocio a éxito y obviamente antes de la época de presentar tu declaración, donde puedes hacer todo ese tema de planificación dentro de lo que es el esquema legal y bueno, ajustar lo que tengas que ajustar. Reiteremos las fechas porque creo que las dijimos en el anterior. Era diciembre, diciembre vence, al marzo vencía la presentación. El año es de enero a diciembre, marzo vence, después hay como una multa si lo haces hasta... No, estamos hablando de lo que te dije anteriormente, era lo del registro de la empresa, el zombies, de lo que pagas No, para mantener la no, la empresa tax anual, activa. la presentación de tax La anual. declaración es distinta. La declaración va a depender de tu em, calendario fiscal. Si estás de enero a diciembre, que es lo estándar, entonces tienes hasta marzo 15 para presentar tu declaración. Y puedes hacer una extensión automática, no te la tiene que aprobar el IRS, que te dan 6 meses automáticos. Entonces, generalmente en esta época también de septiembre, tenemos los llamados rezagados o los que extienden el tiempo y antes del 15 de septiembre se presenta ese lote y los que presentan en abril, que generalmente son los individuos, entonces en las corporaciones, ese tiene hasta el 15 de octubre, porque bueno, tiene un mes más, son 6 meses adelante. Entonces, la obligación de esa parte de las declaraciones anualizadas es esa, pues las fechas. Bárbaro. Una pregunta que me hacían varios, desde tu rol de haber analizado tantos negocios. Yo tengo mi opinión, pero queremos escuchar la tuya. ¿Es factible manejar un negocio a la distancia? Depende del negocio. En este país, sí. Te puedo explicar, será con ejemplos. Yo tengo un cliente que lo vine a conocer físicamente después de 4 años. Él se mudó a los Estados Unidos después de 2 años de tener su empresa y inclusive lo agarró el COVID, ¿no? ¿Okay? Y no podía obviamente moverse. Y la empresa, por estar en el área de e-commerce, tuvo mucho éxito por el COVID, pues, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo muy particular, pero sí, en efecto, hicimos todo esto que te
estoy diciendo, montamos su QuickBooks Online. Él tenía QuickBooks Desktop, que es el QuickBooks que tú tienes físicamente en una computadora. A muchas personas les gusta más eso. No creen en el online porque, bueno, que está en la nube, que van a ver mi información, pero no es así. Pero la final del desktop lo llevamos al online y él pudo entonces a distancia manejar su operación. Antes se hacía conectándose por el desktop, por otras fórmulas, pues, ¿no? Entonces, él manejó su negocio a distancia. Obvio, tenía varios riesgos. La persona encargada depende totalmente de que esa persona te abra, te cierre el negocio, que esté contenta, que, ¿sabes? Que no se te vaya a ir de un día para otro, porque a la final O que entonces vengan de vez en te afecta, cuando, que vengan de vez o en con cuando. las cámaras. Yo Sí, tengo o gente que ni sea, las cámaras miraba, ¿no? Y hay rubros que da para más. Por ejemplo, un restaurante lo veo más complicado manejar a sí, distancia, pero sí, los de pack and definitivamente. ship tal vez son más fáciles de manejar a la Sí, distancia. los que tienen empleados que básicamente no necesitas Una expertise. un nivel de expertise de un supervisor constante en el negocio, pero sí sobre todo en la transición, Ana. Yo creo que es un criterio que la gente tiene que quitarse del miedo, porque en la transición también de tu venirte, tú puedes ir invirtiendo y puedes ir manejando tu negocio en el camino, pues, ¿no? Y luego que vienes ya, entonces conoces bastante de lo que es ya la operatividad y bueno, lo que te toca es atenderlo a ti mismo. Lo que yo Eh, sí aconsejo, no sé tú, pero yo siempre lo digo, si tienes para invertir $300.000, $200.000 en un negocio, gástate 10 y 20 a los Estados Unidos, un mes, 2 meses, paga tu hotel, paga tu estadía, paga todo. Y busca, dos o meses te sea, quedaste ya corto con los 10.000. Con los bueno, precios que están un mes, subiendo, que pues está bien. estamos entre el pasaje y la estadía, no come. Pero lo que te digo de la cifra, básicamente se los digo porque es mucho mejor invertir esos 10.000 que estar apurado, venirte un fin de semana o a comprar a distancia, de comprar algo que no está bien ubicado, no te gusta la zona para vivir, no te gusta el negocio como tal, lo que ves en el internet a lo mejor no es lo correcto. Entonces, en ese aspecto siempre si lo tienen en su criterio, es A mí, interesante en hacerlo. lo personal, ha pasado de todo. Te digo que hay clientes que han comprado 100% a la distancia, siguen a la distancia, otros más involucrados, menos involucrados, pero a mí, por lo menos, me gusta que lleguen antes de que se termine el due diligence. Ujú, Casi te diría que es lo ideal, porque es como que sí se puede hacer mucho previo y uno gana terreno, digamos, en todo ujú, esto, y después todavía, en el periodo de due diligence, por las dudas, para los que no saben, justamente se puede uno retirar y se le ujú. devuelve la seña. Entonces, todavía en ese periodo, cuando realmente hay que tomar la determinación, seguimos o no seguimos, me parece que sí ya es importante porque ahí vienen para el periodo de due diligence y se quedan para el cierre y en la transferencia de conocimientos, que más o menos serían 10 días antes del cierre y se quedan por lo pronto, idealmente son 30 días post cierre, pero por lo menos que sean otros 20 días más post cierre. Entonces, siempre digo que al menos en esa instancia vengan antes de decir sí o no, que todavía están en etapa de irse para atrás, como digo yo. Así que Claro. sí, también es esa sugerencia. Una pregunta que me hicieron varios. ¿Cómo se convierte uno en residente fiscal? Y vamos a ir cerrando y después igual tanto Reinaldo es amoroso, como se habrán dado cuenta, además de excelente persona y profesional, y le pueden hacer todas las preguntas que quieran. Igual acá, como saben, ¿no? El tiempo es oro y se factura a la hora, pero bueno, nada, va a estar para asesorarlos y responderles. ¿Cómo se convierte uno en residente fiscal? Lo cual te pone en obligación de pagar sí o sí impuestos acá en USA, ¿no? No, esa fue la pregunta, la puse, la dije tal cual. Sí, bueno, no solo en USA, sino ya la terminología de ser considerado US person o residente fiscal te ponen un criterio de renta mundial, lo que conocemos nosotros como renta mundial o worldwide income.
ese worldwide income se activa cuando ya pasas a ser residente fiscal, salvo ciertas excepciones que puedas estar solicitando ante la IRS, como situaciones contratados de doble tributación o situaciones de salud o X, porque hay criterios. O sea, sencillamente por ser ciudadano americano, ya no es sencillamente por ser nacional de los Estados Unidos, eres residente y aplica lo que es el tema de la renta mundial, el worldwide income, o por ser green card, cuando ya te conviertes legalmente a nivel migratorio en residente, entonces tienes esta situación también de la renta mundial o el worldwide income, o cuando pasas más de 180 días durante el año en los Estados Unidos y sigue siendo no residente desde el punto de vista migratorio, pero entonces pasas esta cantidad de tiempo en la suma, no tiene que ser constante, en la suma del año calendario y está sujeto entonces a ser tratado como residente fiscal. Como te digo, hay sus excepciones, hay también una fórmula de los 3 años anteriores, de si pasas los 183 días aquí en este año, perdón, el año en curso, tienes que revisarlo el segundo y el tercer año hacia atrás, a ver cuántos días pasaste, entonces ahí hay que sumar, es una fórmula que se hace, pero para los efectos de la pregunta, si pasas a ser residente fiscal, inclusive con la visa E2, aún no teniendo el Green Card, ya te vienes a vivir a los Estados Unidos, entonces entras en un criterio de renta mundial. Como te dije al principio, una de los criterios que he manejado durante mi trayectoria es la parte internacional, y hay una de las cosas que generalmente las personas no conocen, que es cuando sucede cualquiera de las anteriores que estamos hablando, que está sujeto a renta mundial, eh, no es solo a nivel fiscal, que puedes estar por todas tus rentas que generes en los Estados Unidos o por las rentas que generes en otros países, sino también hay personas que tienen aún así sus empresas, propiedades, cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos. La ley cada vez ha sido modificada y cada vez ha sido más perseguidora en este aspecto de este tipo de contribuyente, en donde está revisando constantemente qué es y qué tiene ese flujo de dinero En el esa exterior. persona y ese contribuyente. Entonces, dentro de toda la estrategia que te hablé preinmigratoria, también conlleva una parte legal fiscal de cómo va a quedar esa persona con su patrimonio fuera de los Estados Unidos. Entonces, he hecho esquemas donde las personas empiezan a salirse, a cerrar sus empresas o entregar sus operaciones a otros o venderlas, e inclusive antes de ser convertido en residente fiscal o durante, y se van haciendo reportes y cada vez se van haciendo los reportes menos constantes porque vas soltando lo que es todo el tema patrimonial fuera de los Estados Unidos. Entonces hay una obligación adicionalmente a lo que es el pago de impuestos, de reportar lo que tienes fuera de los Estados Unidos. Cuentas bancarias, que tengas control de las cuentas bancarias, que recibas, obviamente, ingresos, dividendos, intereses, etcétera, de cuentas bancarias o inversiones fuera de los Estados Unidos. Que seas accionista de empresas fuera de los Estados Unidos. El simple hecho de ser accionista de una empresa y estar sujeto al worldwide income, ser considerado US person, dispara unas regulaciones y dispara unas obligaciones que generan penalidades si no las hace. Y muchas personas No se no toman en sabe muchas consideración veces, eso. tal Ni lo cual. saben, ni ¿Tienen lo alguna saben, ni se los dicen. propiedad de Y era lo vacaciones que, en el Caribe o en y era lo Argentina? que te explicaba, bueno, en el otro live, este, que, que digamos, el que lleva contabilidades o que lleva muchos preparadores de impuestos, etcétera, locales, se concentran en lo que es el tema local. Tú les hablas de esto, tú les hablas de que tú tienes, mira, ¿qué pasa si tengo mi empresa con mi mamá? Y mi mamá es la que la maneja en Argentina.
El contador dice, no sé, eso yo no lo sé, dame lo que tú tienes aquí local. He conseguido cosas así que son un poco irresponsables, porque al menos se les tiene que indicar al cliente que esa situación ocurre. Obvio, como todo, es de la voluntad del cliente realizar los reportes, pero uno tiene que decirlo. Y cada vez, como te digo, el IRS va consiguiendo esos huecos de las planificaciones que se hacían antes a nivel internacional, que se estructuraban antes a nivel internacional y que funcionaban, hoy por hoy ya no funciona, que es una de las cosas que te decía que José Luis Galinde hemos hecho en conjunto, un montón de conferencias vía web que están en mi página y que están en el YouTube, etcétera, y la gente si lo quiere revisar, ¿Por dónde de te precios buscan en de YouTube precios y en de la página? transferencia. Connect ¿Por Tax, Conectax? Sí. Connect Tax Inc. Ahí están guindadas varias de Igual, las conferencias que hemos hecho vamos. con organismos como el CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, con excelentes profesionales a nivel internacional, tributaristas internacionales que explican mucho esto y que colinda con lo que estamos hablando. ¿Colinda con qué? Colinda con el tema de todas esas estructuras que se venden a nivel internacional, que protegen, en teoría, temas fiscales y de activos y patrimoniales, etcétera, que a la final las personas, bueno, no desconocen que cuando se vienen para acá, esas estructuras a lo mejor funcionaban en su país, cuando eran residentes de su país, y aquí entonces dispara la obligación de reportarla. Acá Me he conseguido con muchos Guillermo, paisanos tuyos con estructuras en Uruguay, estructuras en en Argentina, en Panamá, Paraguay, que está etcétera. muy de moda también. Sí, entonces, bueno, ahí queda, como te digo, a voluntad del cliente reportarla, pero la obligación de nosotros es decirlo. Perfecto. Guillote, estás preguntando, si tengo una visa E2 de inversor, ¿soy residente fiscal a pesar de que no viva en USA? Buena pregunta. Hay abogados que tienden a, a tener un criterio de que no si no te mudas, no si no pasas más de 183 días en el país, no si no tienes una operatividad. Pero para mi criterio, la visa de inversionista va a depender de cómo la tramites. Si tienes un negocio operativo, si tienes un negocio donde ya está considerado que tienes conexión, que estás haciendo una labor acá, eh, para mi forma de ver, lo migratorio tiene que coincidir con lo fiscal. Hay muchos casos que el Green Card eh, habla de que puedes estar o no en los Estados Unidos. Me imagino que has tenido casos donde hay personas que tienen el Green Card y viven fuera de los Estados Unidos. Entonces, sin pedir el permiso legal de lo que llaman el Reentry Permit para nivel migratorio, donde te dan el permiso de tu estar por estadías prolongadas fuera de los Estados Unidos. Entonces, ahí también hay criterios donde lo migratorio tiene que coincidir en lo fiscal. Tú no puedes, digamos, decir que eres Green Card y considerarte entonces que eres no residente fiscal para los Estados Unidos. Si lo haces, obviamente hay unos beneficios que la ley te permite si tú te mantienes fuera de los Estados Unidos a nivel del Worldwide Income, pero no necesariamente coinciden con lo que sería la regulación migratoria. ¿Por qué? Por lo mismo que te estoy diciendo. Tú puedes decir que no eres residente migratorio, o sí lo eres, pero no eres residente fiscal o viceversa. Pero entonces yo creo que ahí yo me llevo mucho por el área de que coincidan las cosas. Es mi criterio personal. Perfecto. Esa era una de las preguntas, dos más y ya cortamos que se hizo largo y agradezco muchísimo tu tiempo. La forma de saber el estatus crediticio personal me preguntaron, pero hay muchas veces los bancos tienen algo que se llama FICO Score, en definitiva, y uno puede averiguar de ahí. No sé si hay otro tipo de forma. Bueno, obviamente esto es con personas que tienen número de seguro social y tienen
su estatus acá, pues, ¿no? No, pero Eh, ¿sabías que les están dando FICO a algunos que tienen cuentas con y que todavía no cuentas tienen exactamente, seguro social? pero a la final no, es un No área sirve. que un área bancaria. Yo lo conozco lo estándar, pues los tres burós que básicamente yo creo que lo más lo ideal es eso, pues, ¿no? Estar en esos tres burós, pagar esa mensualidad que se hace y, y mantener eso limpio, porque eso lo importante es que te va monitoreando cualquier acción que puedas tener con tus cuentas o con tu número de seguro social. Es importantísimo para mi punto de vista, yo lo pago, es tener eso, pues, ¿no? O sea, tener los tres buros activos y, y ellos, cada uno te va reportando mes a mes lo que va sucediendo y te sirve también de actividad a ti para mantenerte a tono, pues, en lo Una que es conducta. en buena conducta de tus puntos, pues. Bueno, y la última que era álgida, que no te la iba a decir y capaz la decís después, muchos de los clientes que están acá escuchando, nos escuchan después y todo, preguntan cómo se hace para dejar bien en claro el origen de los fondos muchas veces de estos países cuando se quiere hacer una inversión acá, sobre todo en un negocio y en el tema de después obtener una visa, que es tan importante la trazabilidad de ese dinero, ¿no? Generalmente que venga de banco a banco y demás. Y no porque no sea eh, algo que no sea trazable o mal habido, en algunos países de Latinoamérica se sabe que, sin ir más lejos, en Argentina había pasado temas bancarios y uno tiene un dinero que le paga a la FIP y demás, pero a veces no lo tiene bancarizado. Y pasa bastante en algunos países de Sudamérica. Entonces, tal vez viene no desde un banco a banco, sino desde una financiera y hay todo un tema. Yo no sé si hay alguna declaración, como si fuera una declaración jurada que pueden hacer ustedes como contadores acá, porque es común allá, donde ustedes pueden avalar, obviamente demostrando todo el proceso, el origen y todo el proceso, ese origen de los fondos, si es necesario, cómo se hace. Era la última pregunta que me habían hecho. Mira, sí, ciertamente tenemos esa problemática en muchos casos, inclusive en el punto de vista contable administrativo, porque hay empresas que pagan servicios en el extranjero, que mantienen su personal remoto, y no hay manera de depositarle a ese mismo personal y hacen triangulaciones para poderle pagar a eso, pues, ¿no? En este caso, yo no hago esa certificación que me estás hablando. El tema de evaluar, lo que yo les puedo decir a los clientes, que traten de ser lo más cuidadosos posibles con los vehículos que se usan para, para traer el dinero. Controles cambiarios como los tenemos en nuestros países, lamentablemente surgen estas cosas donde puede ser dinero mío, bien habido y todo perfectamente, una venta de una propiedad, etcétera, pero no hay manera de hacerlo por la vía común, y entonces no hay una forma bancaria. Estaríamos entrando en un tema un poquito álgido de lavado de dinero, etcétera, donde yo te pueda decir si realmente ese dinero es de Reinaldo, porque llegó de Juan Carlos. Y a la final, ¿quién es Juan Carlos o qué relación o convenio tiene contigo? Entonces, bueno, ahí ya entra todo un esquema que No, sí es por un challenge, es supuesto te una... deberían mostrar el contrato de compra-venta, no Claro. sé, la herencia, o sea, con mecanismos fidedignos. Mm, Estamos hablando de algo serio, ¿no? Pero es un uso y costumbre de ciertos países, cierta operatoria, que tal vez acá no está, porque acá está todo para, eh, a través del banco, hasta $1 que uno transfiere o $2 es todo bancarizado, o la gran correcto. mayoría. Sí, Eh, sí, sí. entonces ese era un tema, sobre todo hablando de inversores extranjeros. Tal vez en eso lo que podemos decir es que llegado el caso te consulten caso a caso y se ve. Es Y correcto. vos le dirás cómo deben hacerlo, porque tal vez nos remitimos también antes. Sí, hoy no pueden abrir cuentas, sí, sí las corporativas, pero no las personales. Pero si tuvieran un manager, tal vez se las puede abrir el manager, entonces pueden hacer ciertas cosas
que a la distancia ir ganando tiempo. Así que Hay un dato que, hablando de eso de las corporaciones, ha funcionado para muchos clientes. No vendo eso, sencillamente lo doy como dato. Hay bancos digitales, hay bancos que están electrónicos, que funcionan y no tienen algunas nacionalidades vetadas, que no las aceptan. Pero en este caso los argentinos no están en ese listado, si la mayoría de tus clientes son así, que le permiten abrir la de todas cuenta partes, como de a México para distancia. abajo, de Europa, de Bueno, lo Australia. que tendría, la misma página lo dice, por lo menos hay un banco que se llama Mercury Bank, que es una página, creo que la página está como mercury.com o Mercury Bank. Ese tipo de bancos digitales te permiten abrir la cuenta a distancia cuando ya tienes una LLC, un Tax ID, etcétera. Es interesante Ay, ese esquema. Yo lo ¿cuántos he tengo? preguntado. Tengo yo anotadas que los clientes lo han hecho. Creo que hasta American Express ya tiene esa parte Sí, también de como sí, especie de entonces sí pago. hay fórmulas, pues, ¿no? Es interesante esa Sí. parte. Con los bancos tradicionales, obviamente quieren, no es que no se las abren, pero quieren ver al cliente físicamente, entonces a distancia no les funciona. Por lo menos una vez tiene que montarse en el avión la persona Bueno, y venir y conocer al oficial bancario. bueno, antes que para ir cerrando, quiero agradecerte por tu valioso tiempo, por la información tan valiosa que nos diste y nos brindaste, los que se fueron sumando, hay gente que nos escucha después y todo. Habíamos intentado hacer un vivo, hicimos otro, pero esto va a quedar igual subido al Instagram y lo van a poder ver y vamos a tratar de subirlo a las demás plataformas. Como digo, Reinaldo se dedica a todo este tema de tax, impuestos, hace más de 20 años, tiene todo un equipo y una empresa muy importante y de mucho prestigio acá en Florida. Me preguntaban si hacía solo para Florida o si tienen cosas en Texas, Los Ángeles, lo pueden hacer con vos. También lo podemos hacer. Listo. Sí, de hecho manejamos por todo este esquema que te dije remoto, clientes en Nueva York, en Chicago, Texas, todo. Cada estado, sí es importante resaltarlo, es un mundo, pues, ¿no? Como es el estado federal. Cada estado va a tener su particularidad, tanto impositiva como de estructuración legal de las empresas, de temas de nómina, sobre todo el impuesto a las ventas, que ni siquiera lo tocamos hoy, que es un mundo Tenemos aparte que hacer otro, no te completamente. preocupes. Ahora que ya enganchamos acá, Pablo, un beso, Pablo, que te veo acá y no te veo. Somos un genio muy claro, profesional y refleja que es una buena persona. Totalmente de acuerdo. Buena charla. Les pidió disculpas. En Chicago, Illinois también, dijo, en todas partes de Estados Sí, Unidos. Así sí. que les pedimos disculpas por la primera conexión. A todos, gracias por estar, gracias a los que nos ven después. Gracias a vos, Reinaldo, que tu tiempo es muy valioso y aprecio muchísimo que a la gente y a mi audiencia nos hayas dedicado este tiempo y seguir esclareciendo que es un tema álgido, que nos es difícil de entender a muchos y que se habla muchas veces muy por arriba y nos ha sacado bastantes dudas y no dar por asentadas otras cosas que tal vez son malos hábitos, así que es mejor desaprenderlos. Y sé que vas a estar a disposición para los que quieran. En las redes te pueden seguir en la página web de Conectax, en YouTube y en las distintas redes, y vamos a dejar esto subido y lo vamos a estar arrobando. Yo coincido con todo lo que dijo Pablo, a pesar de que a veces me enojo porque no siempre te gusta que te digan que no a un negocio, yo creo que en realidad está buenísimo porque nos vemos beneficiados todos a mediano y largo plazo, así que yo también coincido eso. Así que un placer, gracias totales, y nos vemos en otro live con otras temáticas, porque un poco salpicamos un poquito de todo, pero podemos ahondar en más detalle con los requerimientos que muchos nos vayan haciendo. Así que un placer y voy a dejar grabado. Súper agradecido por la invitación y agradecido siempre de tu apoyo. Desde ahora y siempre para poderlos apoyar tanto, no solo en el tema de los due diligence, sino en cualquier otro que puedan tener tus clientes. Así que bueno, No, ya dijimos, previo, due muchísimas diligence y gracias. post due diligence, de Es punta a punta. Así que bueno, un placer. Gracias y nos vemos.